Bienvenidos. Hoy abordaremos la farmacología, un área fundamental para quienes desean entender cómo funcionan los medicamentos en el cuerpo humano. En este módulo, exploraremos conceptos clave que nos permitirán comprender los efectos y mecanismos de los fármacos, además de cómo se clasifican según sus funciones. Este conocimiento es crucial para administrarlos de forma segura y efectiva. Principios básicos de la farmacología. La farmacología es el estudio de cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo humano. Este campo está dividido en dos áreas fundamentales: la farmacocinética y la farmacodinamia. Ambas son cruciales para comprender cómo un medicamento pasa por el organismo y cómo produce su efecto terapéutico. Farmacocinética. La farmacocinética abarca todo el proceso que un medicamento atraviesa desde que entra hasta que sale del cuerpo. Este proceso incluye 4 fases: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Absorción es el proceso mediante el cual el medicamento ingresa al sistema sanguíneo. La absorción varía según la vía de administración. Por ejemplo, los medicamentos orales deben pasar por el tracto digestivo antes de entrar al torrente sanguíneo, lo que puede retrasar su efecto en comparación con un medicamento administrado por vía intravenosa. Distribución. Una vez absorbido, el medicamento se distribuye a través del torrente sanguíneo hacia los órganos y tejidos. Esta distribución depende de factores como el flujo sanguíneo y la solubilidad del medicamento. Un ejemplo de esto es cómo ciertos antibióticos se concentran en los pulmones para tratar infecciones respiratorias. Metabolismo. El metabolismo transforma el medicamento para facilitar su eliminación. El hígado es el principal órgano donde ocurre esta transformación. En algunos casos, como con el paracetamol, el metabolismo en el hígado es crítico, ya que una acumulación excesiva puede ser tóxica. Excreción. La excreción es la eliminación del medicamento del cuerpo, generalmente a través de los riñones en la orina. Este proceso es importante porque previene la acumulación del fármaco, que podría causar efectos adversos. Farmacodinamia. Por otro lado, la farmacodinamia se centra en cómo el medicamento produce su efecto en el organismo. Esto se relaciona con la unión del fármaco a receptores específicos en las células. Los medicamentos pueden actuar como agonistas, que activan receptores, o antagonistas, que los bloquean. Agonistas. Un agonista es un medicamento que se une a un receptor y lo activa para producir un efecto. Por ejemplo, la morfina es un agonista de los receptores opioides y se usa para aliviar el dolor. Antagonistas. Un antagonista bloquea un receptor, evitando que otras sustancias lo activen. Los antihistamínicos, por ejemplo, son antagonistas que bloquean los receptores de histamina para reducir los síntomas de las alergias. Ejemplo integrado de farmacocinética y farmacodinamia. Para ilustrar estos conceptos, pensemos en la insulina administrada a un paciente diabético. En términos de farmacocinética, la insulina inyectada es absorbida por el torrente sanguíneo, distribuida a los tejidos y utilizada antes de ser eliminada. En cuanto a la farmacodinamia, la insulina actúa como un agonista, activando receptores específicos en las células para permitir la entrada de glucosa y reducir los niveles de azúcar en sangre. Mecanismos de acción de los medicamentos. Los medicamentos actúan mediante diversos mecanismos para lograr su efecto en el organismo. Uno de los más comunes es la interacción con receptores en las células. Los fármacos pueden ser agonistas, es decir, activar un receptor, o antagonistas, bloqueándolo. Cada medicamento tiene una función específica, y su mecanismo de acción es clave para determinar su efecto. Ejemplo de agonista. Un ejemplo es la adrenalina, utilizada en situaciones de emergencia como un paro cardíaco. La adrenalina actúa como agonista en los receptores beta del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y mejorando la circulación para ayudar en una situación crítica. Ejemplo de antagonista. Por otro lado, tenemos los antihistamínicos, que bloquean los receptores de histamina en el cuerpo, ayudando a reducir síntomas alérgicos como la hinchazón y el picor. Mecanismos adicionales. Otro mecanismo incluye la inhibición enzimática. Algunos medicamentos, como los inhibidores de la ECA, reducen la presión arterial bloqueando una enzima que controla la contracción de los vasos sanguíneos.
También tenemos los bloqueadores de canales iónicos, que regulan el flujo de iones como el sodio y el potasio en las células, un mecanismo esencial en medicamentos que tratan arritmias cardíacas. Clasificación de fármacos según su función y efectos. Para facilitar su uso y prescripción, los fármacos se clasifican según su función y efectos en el organismo. Los analgésicos, por ejemplo, se usan para aliviar el dolor, mientras que los antibióticos tratan infecciones bacterianas. Esta clasificación ayuda a los profesionales de la salud a elegir el tratamiento adecuado según la condición del paciente. Analgésico. El paracetamol es un analgésico común que actúa en el sistema nervioso central para reducir el dolor y la fiebre, siendo ampliamente utilizado para tratar síntomas leves a moderados. Antibiótico. La amoxicilina, un antibiótico de amplio espectro, se utiliza para eliminar bacterias responsables de infecciones en los pulmones, oído o piel. Al inhibir la formación de la pared celular de las bacterias, impide que se reproduzcan, permitiendo al cuerpo combatir la infección. Antihipertensivo. Los antihipertensivos, como los inhibidores de la ECA, ayudan a reducir la presión arterial. Estos medicamentos son fundamentales para prevenir enfermedades cardiovasculares en personas con hipertensión. Antidepresivo. Por último, los antidepresivos regulan los niveles de serotonina en el cerebro, mejorando el estado de ánimo. Los ISRS, como la fluoxetina, son usados frecuentemente para tratar la depresión y la ansiedad. En resumen, este módulo nos introduce a los conceptos clave de la farmacología, desde cómo el cuerpo procesa los medicamentos hasta cómo estos logran sus efectos. Conocer los mecanismos de acción y la clasificación de los fármacos es esencial para administrarlos correctamente y garantizar la seguridad del paciente. Esperamos que este recorrido por el mundo de la farmacología haya sido claro y útil. Ahora estás un paso más cerca de aplicar este conocimiento en la práctica.